de la CGT y después, ¿ahora qué? Bueno, yo planteé un enfoque político en este sentido. Yo creo que los dos discursos del 1 de marzo de Macri han sido las claves de la política. El 1 de marzo del 2016, el arte del acuerdo. El 1 de marzo del 2017, la polarización. Está claro. Es decir, para mí, el arte del acuerdo del 1 de marzo fue la idea clave del primer año político de gestión, donde para mí Macri fue muy exitoso. ¿No es cierto? Un presidente con solo 15 de 72 senadores, nada más que 91 de 257 diputados, logró 84 leyes, negociando con la oposición. El 1 de marzo del 2017, el enfoque político fue otro, y tuvo más que ver con la polarización, que para mí tiene que ver con el 22 de octubre, con la elección. De hecho, para Macri, en este esquema de la polarización, como vos decís, todo aquello que signifique algún obstáculo para el gobierno, la desestabilización, el kirchnerismo, el sindicalismo, ¿no? Bueno, yo creo que hay una idea de polarización, ¿no es cierto?, electoral, una idea electoral en alguna medida del todo nada. El presidente lo dijo este fin de semana, los desafíos, ¿no es cierto?, electoralmente, con bastante parecido a lo que decía Cristina Fernández, ¿no? Hagan un partido y vayan a votar. Por eso, esto es lo que yo creo que es el punto. Yo creo que esto es lo que te articula toda la política en este momento. Bueno, María Eugenia Vidal más firme en el conflicto docente. Ahora, esto entra dentro de una estrategia general. Así ¿no es cierto?, del gobierno, ¿no es cierto? Me parece que esta es la clave. Hasta el 22 de octubre puede ser una estrategia electoral eficaz, lo veremos, pero cuidado, esto también tiene un costo. Pues fíjate que son casi 40 días de decisiones de inicio de la sesión extraordinaria del Congreso, casi días que la semana que viene tampoco va a haber, vas a tener un mes y medio donde el Senado sesionó una sola vez. Y la Cámara de Diputados no sesionó ninguna vez. Es decir, cuidado, desde el punto de vista electoral puede ser una estrategia eficaz, lo veremos, esta de la polarización, donde el paro al gobierno le viene bien. Yo agregaría que sin el 1A, el efecto del paro puede haber sido diferente. Exactamente. Cuidado, ¿no? Es decir, el 1A fue un factor. Claro, exacto. Entonces, cierta capitalización política del gobierno frente al paro, para mí deriva de la movilización del 1A. Sin 1A, al gobierno me parece que le hubiera costado más esa capitalización. Pero en la medida en que avance la polarización, y 6 meses y medio son mucho tiempo, esto tiene costos por otro lado, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de gobierno. Ahora, esta polarización, Rosendo, ¿da lugar o puede dar posibilidad a una alternativa electoral intermedia, esto que quiere encarnar Sergio Massa con su ancha avenida del medio, o queda subsumido por esta polarización? Bueno, yo diría que esto le reduce el espacio. Ajá. Pero guarda que acá la decisión de la elección, en mi opinión, siempre va a ser la provincia de Buenos Aires. Así es. Y cuidado que en las elecciones legislativas la polarización siempre se atenúa. Acordate, Néstor Kirchner 32, Narváez 34. O aún Massa Insaurralde, 37-32. Es decir, cuidado que, y ahí no tenías ni esbozo de tercera fuerza relevante, yo diría muy importante. Entonces, además, en la provincia de Buenos Aires con un 3% se coloca un diputado nacional. Así o sea que el voto a otra fuerza no es un voto, como uno diría, ¿no es cierto?, perdido como una presidencial. Entonces, uno tiene que partir de la base que esa polarización se puede acentuar, pero acá no hay ni balotaje, ¿no es cierto?, ni tampoco tenés ese efecto de polarización que genera siempre una elección ejecutiva. ¿Y ves una provincia de Buenos Aires, hipotéticamente, de 3 tercios? Yo hoy no la veo de 3 tercios, a lo mejor la veo, viste, de 3 tercios y un quinto, no sé si decir, no me parece que tengamos 3 tercios en la provincia de Buenos Aires hoy, ¿no? ¿No es cierto? Me parece que está el Cambiemos, ¿no es cierto?, por un lado, está el peronismo por otro lado, entre los cuales me parece que está en disputa el primer lugar, y después está la coalición entre Massa y Stolbizer, que vamos a ver cómo, que yo la veo en un tercer lugar, ¿no es cierto? No la veo hoy a la provincia en 3 tercios. Ahora bien, Cambiemos, tratándose de la provincia de Buenos Aires, un distrito fundamental en términos electorales. ¿Puede Cambiemos prescindir de una figura importante que traccione votos como Elisa Carrió? O porque, bueno, se está barajando la posibilidad de que Elisa Carrió finalmente compita en la capital. Pero Cambiemos, digamos, ahora está manejando la posibilidad de un candidato que no tenga esa relevancia política como la de Carrió, digamos, una estrella política como la de Carrió, ¿no es cierto? ¿Puede prescindir Cambiemos de una figura así y colocar, en cambio, a una persona de un perfil
más bajo? Mirá, yo creo que esto también te lleva un poco a la problemática interna de Cambiemos, ¿no es cierto? Es decir, a mí me da la impresión que hay un sector del oficialismo que piensa que la clave de la elección de la provincia de Buenos Aires no es el candidato, sino Macri y Vidal. Claro. Sí, más Vidal que Macri, perdóname. Claro, bueno, pero, viste, como ella también en eso es muy cuidadosa, me da la impresión que hay quizás a lo mejor una cierta subestimación del papel del candidato, esto lo podemos discutir y es opinable, pero me da la impresión de que hay una idea de que la política nacional va a dirimir la elección en la provincia de Buenos Aires. Y de esta perspectiva, poner a alguien del PRO puro encajaría con esta idea, ¿no es cierto?, Macri, Vidal, y este es el esquema. Bueno, puede ser así, puede no ser así, pero que lo que digo, una elección, si después va a ser una elección muy importante, las elecciones se ganan por un voto. Con lo cual podemos discutir si el candidato importa poco, mucho, pero tenés que llevar lo mejor posible. El problema es si va Cristina en la provincia de Buenos Aires. Bueno, gran enigma, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Bueno, pero a ver, yo digo, acá tenemos una fecha que es el 14 de junio. Sí. Ahí, 2 meses. Que vamos a saber el grado de unidad o división del peronismo. Porque ahí cierran, ¿no es cierto?, las alianzas. Y vamos a saber si el peronismo mantiene, ¿no es cierto?, toda su unidad menos masa, con una PASO a lo mejor competitiva, o no es así. Y hay que ver si Cristina se llega a ir a las PASO, si quiere ir. Bueno, pero puede ser después candidata de otra cosa. Pero este es el 24. Claro. Este es el 24. El 24 son las formalizaciones de las candidaturas, donde así como resta por ver quién va a ser el candidato de, ¿no es cierto?, de Cambiemos, resta ver todavía si Massa va a ser candidato o no. Claro. Porque esto yo todavía no lo veo. Duda. Yo no lo veo, tengo la misma duda. No lo veo cerrado. Cada vez menciona más a Malena Gambarini. Y después nos falta por ver si Cristina va a ser candidata y si de Randazzo, por ejemplo, la va a enfrentar o no. Claro. O si hay alguna... Todo interrogante la provincia de Buenos Aires. Son todo interrogantes, pero claramente, escúchame, la elección se define en la provincia de Buenos Aires. El efecto ganador es ganar o perder Buenos Rosendo, Aires. ¿es un problema institucional o al menos un problema para el presidente que Elisa Carrió haya presentado un juicio político contra el presidente de la Corte? Yo creo que por ahora es un problema político, puede derivar un problema institucional, pero yo coincido con lo que acaba de explicar Laura, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de que desde el punto de vista de las mayorías en el Congreso parece poco probable que ese juicio político, ¿no es cierto?, pueda prosperar. Hoy Macri dijo es una cuestión personal de Carrió. No, y además hay algunas figuras muy importantes del oficialismo en este tema, como el diputado Tonelli, que dijo que no. Claro, ¿no es cierto? Entonces me parece que vio difícil. Ahora, cuidado, que esto sea difícil y que prospere es una cuestión, pero que esto puede, es decir, las crisis escalan por error de cálculo. Puesto en marcha esto no quiere decir que esto no puedan derivar conflictos políticos. Sin duda que puede generar algún conflicto político, porque yo no me imagino a Carrió quieta presentando un pedido de juicio político y que la comisión de juicio político no haga ni siquiera el intento de reunirla para conversar sobre el tema. Yo coincido con vos, pero que los tiempos van a ser prolongados, Yo creo que no se va a tratar nunca, Charlie. Ah, bueno. Esa es la cuestión. Álvaro González, el presidente de la Comisión de Juicio Político, dijo, bueno, yo tengo que hablar con las autoridades de mi bloque, con las autoridades de Cambiemos, con mi bloque. Sí, no. A las calendas griegas. Yo lo veo, pero no quiere decir que la puesta en marcha de esto no genere tensiones políticas. Sobre todo tratándose del personaje Elisa Carrió, claro, ¿no?, que cuando habla mueve, yo diría tensiones políticas, no veo un conflicto institucional por esto. No. Pasemos al distrito de la capital federal, renuncia de Lustó, casi un portazo, después le dieron un portazo a él. ¿Cómo estás viendo ahí el tema Cambiemos? A ver, para mí lo de Lustó era crónica de una muerte anunciada, sí, como es el título de esa novela de García Márquez. Es decir, que Lustó había decidido ser candidato, ¿no es cierto?, es un hecho. Si mes más, ¿no es cierto?, se iba a ir. Y yo creo que a partir de que me parece que hay una decisión política, ¿no es cierto?, en Cambiemos, de no hacer interna con Lustó en la ciudad, me parece que entonces Lustó precipitó su renuncia. Esto plantea el distrito, ¿no es cierto?, el distrito de Ciudad de Buenos Aires, en un esquema donde, bueno, me parece que, es decir, uno ve los comités que está viendo Lustó en la Ciudad de Buenos Aires son por la transparencia. Bueno, es decir, ¿en qué medida se puede ser opositor fuertemente en la Ciudad de Buenos Aires? Y esto no se traslada a nivel nacional y me parece que en esta situación política es muy difícil. De cualquier manera, esto para el Partido Radical es un tema. Es un tema. Esto para un sector del Partido Radical es una bandera, Lustó. Claro, pero ¿qué es lo que quiero decir? Lustó es una persona, un espacio que se llama ECO,
¿no es cierto?, que sin raíces políticas. Pero para el radicalismo, apoyar la candidatura de Lustó en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una alianza nacional muy estructurada, con una cuota de poder, ¿no es cierto?, en el gobierno, me parece que ahí sí pueden surgir algunos problemas, como ya han surgido en la provincia de Santa Fe. Sin duda. No, y hay también algunos radicales en la capital que no están muy de acuerdo con seguir a pie juntillas la estrategia de ungir a Martín Lustó como candidato, pero bueno, se escuchan algunas Eso voces. es la gente que está con Cambiemos, Jesús Rodríguez, Suárez Lastra. Así es. Rosendo, perspectivas para de acá hasta las elecciones. Un país calmo, un país inquieto, un país de reclamo. Yo voy a decir lo siguiente, y me animo a aventurar una opinión. Yo creo que esto de la polarización en los próximos 6 meses y medio va a tener momentos de atenuación y de flexibilización. No sé si... la idea de que acá el presidente entra, como hoy parece, 6 meses y medio de conflicto permanente, con la oposición política, con los movimientos sociales, con el movimiento obrero, me parece que esto va a tener... porque yo creo que más allá de que hoy pareciera que ese es el camino, también hay señales muy, muy concretas, ¿no es cierto? Es decir, con la CGT. No diálogo con la CGT, pero diálogo con los dirigentes gremiales. Bueno, es la salida que encontraron. Claro. Un dirigente sindical muy importante en la comitiva del presidente Holanda. Bueno, para empezar, ¿no es cierto? Es decir, el otro día el titular de Mata ratificando una inversión de Mercedes-Benz en Casa de Gobierno. ¿No es cierto? Pero además lo ha tenido, ¿no es cierto? Es decir, en el acuerdo, ¿no es cierto?, en el acuerdo de la semana pasada de productividad, 2 dirigentes sindicales muy importantes en todo el tema de construcción, inversión en agua, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No dialogamos. Y yo también lo veo al ministro de Trabajo muy endurecido en un sentido, que vamos a investigar las elecciones, pero vamos a seguir dialogando. A mí me parece que 6 meses y medio en un conflicto permanente, una polarización que vive en confrontación, al gobierno lo va a complicar. Y me parece que el gobierno lo va vamos a ver atenuar, flexibilizar esta idea de la polarización. Va a matizar entre la dureza y un mimo en la espalda, seguramente. Rosendo, un gusto. No, gracias por invitarme. Ya está con nosotros Gustavo Pose, intendente de San Isidro.